se cortó es que tuvimos suficiente tiempo con Zoom, que digo con Face, y me corta a los 4 minutos. Muy Entonces bien. otra vez me va a mandar a la señal. ¿Está transmitiendo Miriam? Yo ahorita no puedo monitorear. Aún no lo veo en el aire, no. No, entonces se cortó. Voy a tener que finalizar la Sí, muy bien. transmisión. Ok, muy bien. Está apenas otra vez cargando. Muy bien, yo aquí quedo atento. Sí, no, es que no. ¿Se cortó fue lo de Facebook? Más ancho. Ya se ve, Ok, perfecto, ya se ve. Ya voy a soltar entonces. Ahora sí, silencio, cortamos audio, bueno, nosotros dos. Adelante, maestro. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buen día. Soy Miguel Ángel Martínez Sub y bueno, espero que todos ustedes estén bien, aunque bueno, tengo una mala noticia que transmitirles, que lamentablemente le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo, compañero, conductor, gran maestro, al maestro Salvador Rotter, junto con, bueno, y también a toda su familia, por el lamentable fallecimiento de su señora madre y doloroso fallecimiento de su señora madre, la señora Carmen Aubenal, Aubenel Barrera. Lamentamos, en nombre de la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración y quienes participamos en Consultorio Fiscal Radio y TV, pues bueno, estamos con el maestro Rotter, nos unimos a su pena, que embarga a él y a su familia, todos los amigos también de la familia. Maestro Rotter, un fuerte abrazo, lamentamos mucho, estamos con usted, con la pérdida de su señora madre. Recibe usted un fuerte abrazo junto con igual para toda su familia. Info Fiscal. 28 de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el acuerdo de los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes de septiembre de 2020. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa el acuerdo por el que se da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles por el periodo del 29 de agosto al 4 de septiembre del 2020. La Secretaría de Economía explica el acuerdo por el que se establece la metodología para la creación y la modificación de los números de identificación comercial. 31 de agosto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el oficio mediante el cual se autoriza la fusión de la Sólida Administradora de Portafolios, SADCB Soforum, Grupo Financiero Banorte, como sociedad fusionante que subsiste con Arrendadora y Factor Banorte, SADCB Soforum, Grupo Financiero Banorte, como sociedad fusionada, que se extingue, adoptando la denominación de la fusionada. Info Fiscal. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Como ya mencionamos a nuestros radioescuchas en la cápsula de la semana pasada, según el artículo 1295 del Código Civil Federal, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre,
por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. El Código Civil de la Ciudad de México define en su artículo 1282 que una herencia se define por la voluntad de un testador o por disposición de la misma ley. De esta forma, el testador dispone del todo o de una parte de sus bienes y además es libre de establecer condiciones para disponer de ellos. Las personas incapacitadas para testar, según las leyes mexicanas, son los menores de 16 años y los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio. Los testamentos en materia civil se clasifican en dos grupos, ordinario y especial. Dentro del ordinario se encuentran el testamento público abierto, que es aquel que se otorga ante notario público de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia. El testamento público cerrado, que puede ser escrito por el testador o por otra persona en su petición. El público simplificado, es aquel en el cual, en la misma escritura de adquisición de un inmueble destinado o que vaya a destinarse para vivienda, se establece a los herederos, y el hológrafo, que es aquel escrito de puño y letra del testador. Los testamentos especiales pueden ser, de acuerdo al supuesto en que caiga la persona que quiere testar, y bajo las condiciones que la ley especifique en estos casos, Código Civil Federal y Código Civil de la Ciudad de México. Cuentas claras. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Pues bueno, estas fueron las principales publicaciones en el Diario Oficial de la Federación. Y pues bueno, también la cápsula en donde estamos comentando lo referente a lo que es el testamento, debido a que en este mes de septiembre, pues ya es tradicional que se aperture lo que es el mes de testamento. Fíjense que es importante considerar, informarse adecuadamente, lo más posible, de cómo es que opera este programa. Por lo general, pues bueno, que consideramos que lo más importante es la disminución en el monto del honorario de los notarios para poder realizar el testamento, ¿no? Que pues bueno, el testamento siempre debe constar por escrito y ante fedatario público para efectos de que tenga validez. Pero a lo que me refiero es que vamos a ver sobre qué tipo de testamentos. Platicando con un notario, no todos, no por la clasificación que hace un rato se comentó en el programa, sino me refiero a qué tipo, cómo voy a testar. Me explico. No es lo mismo un testamento en el cual yo voy a nombrar herederos, por ejemplo, voy y digo, son nada más, voy a hacer comentarios conceptuales, ¿no? Yo voy y voy ante el notario y digo que dejo todos mis bienes en propiedad, que tenga yo en propiedad al día de mi muerte, lo dejo en partes iguales a todos mis hijos, ¿no? Y a lo mejor doy sus nombres, pero bueno, la idea es esa. Entonces yo estoy nombrando puros herederos. De otra forma, lo que yo pudiera hacer es decir, bueno, voy ante notario y lo que le digo, miren, la casa se la dejo a mi hijo fulano de tal, el automóvil a mi hija fulana de tal, los muebles de mi casa se los dejo a mi hijo fulano de tal, y así yo voy estableciendo el tipo de bien y lo voy dirigiendo y digo en nombre de quién va a quedar cuando yo fallezca. Y eso lo establezco con el testamento. Ese es un testamento en donde estoy nombrando legatarios, que mis bienes, cada uno de ellos los estoy nombrando a título específico a quien es mi deseo que se quede que estén con ese bien. Eso es un legatario. Cuando nada más lo menciono que es para todos mis hijos, todos mis bienes, estoy hablando de herederos. Y aún así puedo decir que, por ejemplo, a mi muerte, la casa se quede en nombre de mi hija fulana de tal, el automóvil se quede a nombre de mi hijo fulano de tal, y así todos mis bienes como hace rato, y lo que tenga, por ejemplo, lo que tenga
todos mis demás bienes, ¿sí? Nombro que les toque por partes iguales a cada uno de ellos. Entonces ahí estoy teniendo legatarios, le estoy dejando bienes específicamente a alguien, y una parte de mis bienes, que es lo que se va a conocer como la masa hereditaria, en la parte de bienes lo dejo a herederos, porque a lo mejor ya no hablé de las menudencias, como por ejemplo sería mi reloj, mis corbatas, a lo mejor pues, todos los bienes que yo pudiera tener, mi anillo de graduación, a lo mejor también el anillo de bodas, si tengo cualquier tipo de joya que tenga. No lo mencioné específicamente, dije todos mis demás bienes que queden en partes iguales a mis hijos, ¿no? Entonces ahí estoy nombrando respecto de alguna parte de mi masa hereditaria, estoy nombrando herederos, y sobre otra parte de mi masa hereditaria, de forma específica, estoy nombrando a legatarios. Entonces, esta es una parte en nuestro programa de hoy que trata de lo que es la administración patrimonial, pero va vinculado con lo que estoy comentando ahorita de lo que es el mes del testamento, y a lo que quiero llegar con el comentario de que tenemos que informarnos adecuadamente con el notario, porque son programas que se hacen los notarios con las entidades federativas. Ese programa, ¿cómo está funcionando? Porque muchas veces decimos, es que mire, fíjate que el programa pues no es cierto, o el notario al que fui no lo aplicó o no me lo quiso aplicar, me engañó, no lo quiso aplicar. No, el tema es que el programa únicamente va sobre esos testamentos en donde yo estoy mencionando únicamente herederos. ¿Por qué? Pues porque son, vamos a llamarle, para efectos de lo que es el trabajo del notario, pues son testamentos pues muy relativamente sencillos, ¿no? No tiene que trabajarle mucho, no tiene que meterle mucho tiempo ni trabajarle mucho, que si es, por ejemplo, en el caso de que son bienes específicos, en donde estoy nombrando un bien específico, un tipo de mi bien, se lo estoy nombrando a un legatario, a alguien en particular. O sea, quienes tienen derecho o quien yo le establecí los bienes ya saben que les toca, no nada más dicen, es la masa hereditaria, y así como los Reyes Magos, ¿no? O sea, ¿qué me trajeron los Reyes, no? Pues igual, aquí, ¿qué es lo que me están dejando a mí? Ya se saben desde que se testa, ya se sabe que se le está dejando. Entonces, cuando es esa, por alguna razón, con los notarios, o sea, no entran esos tipos de testamentos en donde yo voy a nombrar legatarios, ese no entra al programa de lo que es el testamento. Y si yo también voy a nombrar herederos y legatarios, pues tampoco entra. Únicamente los que están autorizados para que entre al programa son los testamentos donde yo voy a nombrar herederos. Y créanme que esto sí es importante porque al final del día, pues bueno, podemos ver que hay pues una reducción en los honorarios del notario. Si ustedes tienen a bien ver nuestro programa de consultorio radio, que fue el de ayer, se hizo un sondeo al público en general de qué tanto conocían de esto. Entonces, hablaban de cantidades, y son cantidades que a veces son estratosféricas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, no conocemos. Y si nos acercamos, pues los costos deben de andar más o menos sobre alrededor de los 3,000 pesos, el costo de lo que sería un testamento, ahorita en lo que es el mes de testamento. Entonces, en este orden de ideas, cuando uno menciona que hay herederos y legatarios o puros legatarios, ese tipo de testamentos, en términos del convenio, no entran al programa de disminuir el honorario, ¿no? Entonces, ya sería, creo yo, a condición o a consideración del notario, que el notario, pues, quiera o no quiera hacer una reducción. También hay un punto importante en donde todas las personas que bueno, particularmente los médicos que pues están en este tema en los hospitales, que su mayoría se están atendiendo esta enfermedad del COVID,
entonces ellos también tienen un tratamiento especial con los notarios, y como algunos sí hablan directamente de los médicos, porque no nada más los médicos están ahí, digo, mis respetos para todos los médicos que están en esos hospitales públicos atendiendo al mismo tiempo, arriesgando. Yo siempre he dicho que los médicos como que están hechos de algo diferente en su sentir, porque pues aun cuando están arriesgando sus vidas y a lo mejor al contagiarse también las de sus familias, pues ahí están, ¿no? Ahí están a pie de cañón, con sus guardias, con todo lo que, esforzándose bastante, la verdad, mis respetos para los médicos, pero no nada más para los médicos, también todo mi respeto y admiración para las enfermeras, o los enfermeros, para la gente que de limpieza, para todos ellos que también están en los hospitales y también están, pues de alguna forma, bueno, no de alguna forma, están también trabajando y también arriesgando por todos los demás la salud de ellos y al mismo tiempo de sus familias, porque pues, se contagian, pues también tienen que ir a casa. Entonces, para ellos también hay un programa, también es una cuestión que tienen que ver con el notario, con los notarios, y a lo que voy es, tenemos que pensar no nada más en el tema de la edad, porque hablar de la cuestión sucesoria, hablar del testamento, pues a mucha gente como que le gusta darle la vuelta, ¿no? Decimos coloquialmente, no nos gusta porque pues estamos sintiendo que atraemos a la muerte, como que si alguien me lo comenta o yo lo empiezo a pensar, como que decir, toco madera, que no vaya a pasar, ¿no? Entonces, como que si no pienso en eso y no lo hago, como que alejo a la muerte, ¿no? Entonces, son cuestiones, tabús que tenemos derivados de nuestra idiosincrasia. Evidentemente, no queremos morir, o en la generalidad, la mayoría, pues no quiere morir de nada, ¿no? Ni de COVID ni de otra cosa, pues queremos seguir viviendo, queremos seguir disfrutando de la vida. En la general nadie quiere morir, pero bueno, es algo que va a pasar. Si algo tenemos seguro en esta vida, creo yo, son dos cosas. Una, que vamos a pagar impuestos, y la otra es que nos vamos a morir. Nadie de aquí se va a librar de pagar impuestos, hasta los pequeñitos. Hoy día, y bueno, siempre han pagado impuestos los pequeñitos cuando van y compran sus dulces, ¿no? Cuando tienen su dinerito y los niños van a comprar sus dulces a alguna tienda, a algún supermercado, compran sus dulces o compran todo lo que conocemos como chatarras. Pues bueno, ahí lleva un IVA ese dulce, lleva un impuesto de proceso y servicios. Ellos pagan de los impuestos indirectos. Y pues los que ya tenemos una actividad en donde esa actividad pues, cobramos por desarrollar la actividad, cualquiera que sea esto, una actividad empresarial, honorarios, arrendamientos, salarios, pues bueno, ya tenemos que pagar un impuesto por el ingreso que tenemos, son de los impuestos directos. Entonces, por eso digo yo, todo el mundo vamos a pagar impuestos, ya sea de los directos o de los indirectos, y nos vamos a morir. Entonces, en este orden de ideas, y bueno, no sé, hace rato, un comentario personal le comentaba a mis compañeros que nos apoyan para que este programa sea posible. Les comentaba que, bueno, pues a lo mejor muchos, o en su caso, su servidor, pues ha tenido muchas circunstancias alrededor, ¿no? Por ejemplo, de muchas índoles, ¿no? Que no han sido buenas noticias, por ejemplo, el lamentable fallecimiento de la mamá de nuestro querido amigo y compañero, el maestro Salvador Rotter, y así varias cuestiones que están alrededor, y no sé si ya sea un ambiente que se haya vuelto generalizado en todos nosotros, o en la mayoría de nosotros, no lo sé, pero en su servidor sí, además de las cuestiones catastróficas que están pasando en nuestro país, de las pésimas decisiones que están tomando los gobiernos, de la afectación económica. Digo, hemos escuchado las cápsulas que en este programa de Consultorio Fiscal TV, medularmente lo que es el programa de Hospital Pymes y todo eso, hemos escuchado las cápsulas del maestro José Silvestre Méndez Morales, en donde, bueno, él es un experto economista, y sus comentarios, pues bueno, son de mucha calidad y de mucha validez,
y lamentablemente pues no hay buenas noticias, ¿no? Desde el punto de vista económico y sí en general, lamentablemente. Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta que pues bueno, cualquiera, y no nada más para efectos de prever una situación que tiene que ver con la muerte, ¿no? En lo que es la administración del patrimonio, también tenemos que pensar a lo mejor, ¿sí? Y no necesariamente ya hablar del testamento, pero sí de cómo administro mi patrimonio en un momento dado, si también no muero, pero caigo en una enfermedad que ya no me permita tener actividad. O, como decimos coloquialmente, quedo como vegetal, también por una cuestión de una enfermedad o por algún accidente. Y entonces ahí está el patrimonio. Y a lo mejor ya no voy a poder, pues manifestar mi voluntad a través de un testamento. Y la eventualidad se dio, porque tuve un accidente y no necesariamente un accidente automovilístico o en el camión o en el metro, simplemente hay casos en donde pues hasta uno bañándose, te resbalas, te das un golpe en la cabeza y pues ya te quedaste así para mucho tiempo, lamentablemente que haya sufrido ese tipo de situaciones. Entonces, es una cuestión preventiva, no es de llamar a la muerte ni mucho menos, digo, ahora con tantas visiones del neoliberalismo que se da, pues también debe de haber esa visión neoliberal en el aspecto de que lo que estoy haciendo, estoy previendo qué quiero que pase con mi patrimonio cuando yo muera y qué puedo hacer también que pase con mi patrimonio cuando yo entre en enfermedad, cuando yo entre en una incapacidad total que no me permita desarrollarme o no me permite ser autosuficiente, ¿qué quiero que pase con mi patrimonio, ¿no? Y si, por ejemplo, quedo, como decimos, en estado vegetal por alguna situación de enfermedad o de algún accidente, pues también qué quisiera yo que pasara con mi patrimonio. Son puntos que había que considerar. En el caso del testamento, ¿sí? Lo que se considera, lo que se ve es cuando es por causa de muerte, que después de la muerte, lo que sigue para una persona física se llama sucesión, que es la sucesión legítima o la sucesión testamentaria. Entonces, en este orden de ideas, pues bueno, cuando hay testamento, entonces es obvio que entramos a lo que es la sucesión testamentaria, que ya es buscar a través de un juzgado o un juzgado civil o un notario que se aperture la sucesión para darle cumplimiento a la voluntad del decuyus, ¿no? Que en este caso es el muertito, es la persona física que falleció. Y pues bueno, en este orden de ideas tenemos que tenemos que conocer cada uno nuestro patrimonio. Permítanme ver si veo que muchas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañarnos esta mañana en nuestro programa, ¿sí? Guadalupe B. Conde, muchas gracias. Mau Castillo, Juan Carlos Zúñiga García, muchas gracias. Leticia Martínez Paredes, gracias. Nelcy Quintal, Silvia Nin, muchas gracias. Juan Carlos Zúñiga, perdón, ya lo había notado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjenme ver qué preguntas tienen. Dice Juan Carlos Zúñiga, dice, ¿se puede heredar un bien inmueble en el testamento que todavía está hipotecado? Bueno, gracias. Gracias por la pregunta, Juan Carlos Zúñiga García. No olvidemos que cuando hay una cuestión de hipoteca, pues se dan algunas condicionantes, algunas situaciones donde también se prevén el tema de la muerte de la persona. Y al hablar del inmueble, quiero entender que estamos hablando de un crédito hipotecario. Cuando hay créditos hipotecarios, ¿sí? Ya sea porque yo pido un préstamo para comprar un inmueble o me prestan, ¿sí? Con la garantía de mi inmueble. En ambos casos, el inmueble siempre queda como garantía para efectos de si te prestaron para que lo adquirieras o si te hicieron un préstamo con la garantía de tu inmueble, queda como garantía. Pero no olvidemos que en esos contratos se hacen especificaciones y hoy día lo que se hace es que se compran seguros para que si yo muero, lo que al banco le interesa que es pues recuperar el dinero que prestó. En ambos casos prestó dinero.
Entonces, no le interesa quedarse con el inmueble porque después pues, tiene que trabajar para venderlo. Entonces, se establecen seguros y también se establecen beneficiarios. Entonces, en este caso, es un tema muy interesante, muy importante en esto, porque así como se da con el sistema financiero, hablemos medularmente de lo que son los bancos. Ellos, pues, establecen un beneficiario. Entonces, cuando se da la muerte, se activa el seguro que evidentemente no es gratis, también entra dentro de lo que es el préstamo, también no lo cobran, esa prima no lo cobran y tiene que ser obligado, ¿para qué? Pues para garantizar. El banco lo que garantiza es que cobre lo que prestó. Entonces, también dentro del préstamo va también incluida la prima del seguro que nos van a estar cobrando durante el tiempo que dure el crédito, el préstamo, y ahí se establece a alguien en particular. Fíjense, normalmente, así como en este caso que nos hace favor de comentarnos Juan Carlos Zúñiga, también ocurre, por ejemplo, con una cuenta normal, una cuenta de bancos. Tenemos una cuenta de bancos, a lo mejor de cheques, de ahorro, de lo que sea, tenemos una cuenta donde ahí tenemos, pues manejamos nuestros recursos, ¿no? O lo hacemos como una cuenta de ahorro. Cuando aperturamos una cuenta como persona física de cualquier tipo, como persona física, el banco también siempre nos pregunta quién va a ser, a quién nombramos como beneficiario o beneficiarios, porque pueden ser varios, ¿no? Puedo nombrar nada más a uno, o puedo nombrar a 5 o a los que yo quiera y establecer un porcentaje para cada uno de ellos, que ese porcentaje, pues evidentemente es en función del dinero, el recurso financiero que pueda yo tener en el banco. Entonces ahí se menciona a alguien en particular, ¿no? Normalmente este tipo de contratos, de operaciones, el banco respeta lo que él estableció. Por ejemplo, fallece la persona, se acude al banco, el banco, ¿qué es lo que va a pedir? Bueno, a lo mejor el contrato no lo tenemos, entonces a través del departamento jurídico del banco, lo que hay que es hacer la tramitación para que se vea, se llegue del contrato, llevar evidentemente el acta de defunción. A veces las actas de defunciones, pues bueno, llegan a ser hasta falsas, ¿no? De hecho, hay hasta epitafios y tumbas falsas, ¿no? Que todavía están vivos, pero pues ya para efectos legales quieren aparentar que ya fallecieron. Entonces, se lleva el documento, evidentemente el banco va a investigar la veracidad, va a hacer investigaciones, la identificación de la persona. Ya que el departamento jurídico del banco hace la investigación, pues vuelve a citar a la persona para efectos de darle razón de sí o no, bueno, si él va es porque pues, seguramente a lo mejor él sabía que él estaba como beneficiario, a lo mejor el de cuyos, ya sea su mamá, su papá, alguna persona le dijo, tú estás como beneficiario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el banco le va a hacer llegar los recursos, ¿no? Que también es un punto que tenemos que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque hay veces que, no sé, cuando ya vamos llegando a estas edades, como que también ocultamos muchas cosas. Y luego, pues no se sabe cuántas cuentas de banco se pudieran tener. Y a lo mejor, y todo eso creo que también es de conocimiento de todos nosotros, pues los bancos, bueno, no los bancos, el personal que trabaja en el banco, pues también de repente andan haciendo movimientos porque pues, ellos tienen toda la información del cuentaviente, saben perfectamente, pues saben perfectamente bien la edad de las personas, porque tienen derechos de contribuyentes, ven los movimientos en las cuentas, que pues, una persona con cierta edad que no ha hecho movimientos en una cuenta, pues a lo mejor ya falleció. Así como también, por ejemplo, las instituciones que dan esa seguridad social con las pensiones, pues tienen que estar yendo cada cierto tiempo para que vean que siguen vivos, ¿no? Pues en los bancos no piden eso. Pero pues muchos se dan cuenta porque no hay movimientos y saben que es una persona grande y luego, pues bueno, mueven esas cuentas. Y bueno, eso no se los digo porque así pasa, no, vivencia directa, ¿no? Vivencia directa. Y no creo que son de que saquen que los 10,000, que los 20,000, no, se sirven con la cuchara grande, y después ya, pues bueno, después ya veremos, y después a veces que tratas hasta con problemáticas con las Conducef, porque ellos dicen que la persona movió el recurso, y llevas tú el acta de defunción, y vamos a suponer, la persona falleció el 1 de septiembre, ya hay movimientos del día
20 de septiembre, de octubre, de noviembre, y hasta antes también, ¿no? También cuando estaba en vida. Entonces el tema es ahí entrar siempre en pleito con los bancos. Esto es un tema que si vamos a lo que es la conducción, te van a comentar que es algo muy, lamentablemente muy común, ¿no? Y no tanto por el tema de hablar más del banco, ¿no? Sino, son los funcionarios. Pero bueno, entonces en este sistema financiero como que ellos se manejan independientes. ¿En razón de qué? En razón de que, bueno, ellos tienen una instrucción específica en base a su contrato, en base a sus condiciones y lo que pactaron con la persona que les fue a contratar, ya sea por un crédito, ya sea por aperturar una cuenta de banco. Sus contratos están enfocados para eso. Entonces, en ese orden de ideas, como que esos contratos también la hacen, permítanme el símil, no quiero confundir, también la hacen de contemplar cuál es el interés de la persona, de su cliente, de ellos, para transmitir lo que le están encomendando, ¿no? Que en este caso pues, es el crédito, en este caso es el dinero. Y pues bueno, sus contratos ventilan estas partes, entonces como que el sistema financiero en ese sentido se maneja aparte. Eso es, bueno, lo comento y creo que es un punto importante porque, y aparte otra cosa, también, si yo aperturo una cuenta hoy y dije, pues quiero que mi beneficiario sea fulano de tal, ¿está bien? Y a lo mejor después ya no quiero. Bueno, pues entonces ya voy y a lo mejor voy y a lo mejor voy y lo cambio, ¿no? Voy al banco, que vengo aquí a cambiar mis beneficiarios y simple y sencillamente me hacen el cambio de beneficiarios y hay un documento donde consta que modifique a los beneficiarios. A lo mejor no modifico a los beneficiarios, ahora lo que voy a hacer es voy a modificar los porcentajes que quiero que les toque del recurso que yo tengo. Eso se puede también modificar en cualquier tiempo y evidentemente la última modificación que se haga a ese contrato va a ser la que va a prevalecer, aun cuando al principio que yo aperturé la cuenta nombré una sola persona y después en el tiempo fui cambiando a mis beneficiarios tanto por un crédito hipotecario como por como por mi cuenta de cheques. Ahora, en este orden de ideas que pregunta Juan Carlos, también hay otra consideración muy importante. Si ese crédito hipotecario, ¿sí? Es donde, permítame decirlo así, es mi casa, tomé un préstamo dando como garantía mi casa. Perfecto. Vamos a ver. Oye, esa casa, un punto importante que tiene que ver con lo que son las transmisiones de propiedad, en este caso vía un testamento, vía una cuestión en el banco, tenemos que ver, oye, ¿eres casado o eres soltero? Bueno, soy casado, perfecto. Ya entras a una clasificación. Bueno, ahora, ¿cómo estás casado? ¿Por bienes mancomunados o por bienes separados? No, pues que por bienes mancomunados. En principio, en bienes mancomunados, se establece, hay una copropiedad. El régimen de matrimonial de sociedad conyugal presume una copropiedad, pero si se dan casos quien a lo mejor no le gana la ansiedad que provoca el amor al adquirir el matrimonio, al casarse, al celebrar un contrato de matrimonio, a lo mejor se pone a analizar y verifica y establece sus capitulaciones en un contrato de matrimonial, que pues, es un contrato como cualquier otro, nomás que pues, no se llaman cláusulas, se llaman capitulaciones. O a lo mejor en las capitulaciones establecieron algunas cuestiones particulares que a lo mejor en la sociedad conyugal pues no van a entrar ciertos bienes. O sea, son detalles que tenemos que revisar, no necesariamente todo tiene que ser sobre lo general, ¿no? La generalidad dice, no, pues bueno, sociedad conyugal y 50 y 50, ¿no? Está bien, esa es la generalidad, porque eso es lo que marca el amor. Pero yo puedo decir, oye, pues ¿por qué no un 80-20, un 30-70, un 20-40 o un 10-90, si te dejan el 10, ¿no? Entonces, se puede establecer los porcentajes de forma diferente. Lo que pasa es que la generalidad, pues bueno, va siempre 50 y 50, ¿no? Cada quien tendrá sus razones. Pero bueno, también es otra cosa que hay que ventilar que se puso en el contrato. A lo mejor ese inmueble
está en nombre de uno de los cónyuges y se establece, y ese cónyuge lo adquirió o lo adquirió en propiedad porque fue heredado o fue donado de sus padres, de alguno de sus padres o de sus padres. Entonces, bueno, ¿sabes qué? En las capitulaciones del contrato, ¿sabes qué? Lo que nos dieron nuestros padres no va a entrar al régimen de sociedad conyugal, y pues no entra, esa es la voluntad de las partes, ¿no? No es nada más así, decimos coloquialmente, de cajón, ¿no? Entonces, eso es otro punto a considerar, pero el tema de que si entra un testamento, pues la respuesta podría ser, pues sí pudiera, así tanto como que debe de entrar, no. Ah, no debe de entrar, pues tampoco. Finalmente, la condición que guarde el inmueble, pues es lo que va a marcar, ¿no? Aun cuando tú lo hayas dicho en el testamento. E incluso, si tengo un inmueble hoy día y voy y hago mi testamento, y pues a lo mejor me muero dentro de 20 años, ¿no? Pero en ese lapso de 20 años, ¿sí? Ese inmueble lo vendo. Y nunca modifiqué el testamento. Yo dije que ese inmueble quedaba en propiedad de uno de mis hijos, ¿no? Bueno, pero en el tiempo lo vendí. Ese inmueble ya no es de mi propiedad, pero quedó en el testamento. Ah, bueno, pues ya se vendió. Cuando se cuando se apertura la asociación, pues bueno, donde se te va a tener que reunir toda la información para acreditar la propiedad del decuyus, para que el albacea, a través del notario o a través del juez, se llegue a dar el momento de la partición de la sucesión, para que es donde se transmiten la propiedad de los bienes, pues ese bien se va a decir, pues ese ya lo vendió, bueno, pues ese en automático sale de la masa hereditaria, ya no lo puede transmitir porque ya anteriormente ya transmitió la propiedad a través de una compraventa. Entonces, ya esa compraventa, por supuesto que tiene efectos, aun cuando en el testamento yo dije que ese inmueble era para uno de mis hijos, ¿no? Entonces, aquí en el tema de lo que es, aunque si yo digo que X cuenta es para fulano o para merengano, pero en el banco no empaté, no dije lo mismo, porque esa era mi voluntad, sino ahí mencioné a una persona diferente y en mi testamento una forma diferente, bueno, pues el banco va a seguir sus reglas, ¿no? Como que ellos manejan una cuestión muy autónoma en este caso. Entonces van a decir, pues a mí aquí me dijo y en la extensión de mi contrato, yo tengo que dárselo al beneficiario que él aquí mencionó. Entonces también tenemos que ver cómo juegan estas situaciones, ¿no? Gracias, Juan Carlos Zúñiga, por la pregunta. Tenemos, tenemos también aquí de Nelcy Quintal. Dice, ¿qué sucede cuando no se realiza un testamento? ¿A quién corresponde los bienes? Bueno, cuando no hay un testamento, tenemos ahí lo que es lo que comentabas un rato, ¿no? Tenemos lo que es la sucesión. La sucesión, repito, es darle cumplimiento a los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Esa es la sucesión. Y entonces tenemos lo que estábamos hablando cuando hay testamentos, la sucesión testamentaria. Cuando no hay testamento, se habla de la sucesión legítima, la sucesión que es por ley. Entonces, alguien tiene que ir a manifestar, si ante un juez civil, tiene que manifestar que él conoce, sabe que murió fulano de tal, y que pues, sabe que no hay testamento, y sabe que tiene bienes, sabe todo eso. Y entonces, el juez lo primero que tiene que hacer es ir a hacer una investigación para dejar claro y tener preciso si de verdad se hizo o no se hizo testamento. Porque muchas veces la persona que hace el testamento, pues no lo dice, como que se siente que es algo muy acá entre nos, ¿no? Como que para qué, como que... Y de verdad muchas veces se tiene razón. Porque hablar de la cuestión testamentaria y la sucesión de los bienes, híjole, es un problemón tremendo. Es un problemón tremendo hablar de este tema, ¿no? Porque desde que, o sea, independientemente del patrimonio que tenga, de los bienes que tenga, ¿qué le dejo a cada uno de mis hijos, no? ¿Qué le dejo a fulano? ¿Qué le dejo a merengano? ¿Qué es esto? Y a lo mejor, pues evidentemente no todos los bienes valen lo mismo, no todos tienen el mismo valor. Y entonces a lo mejor, híjole, pones en la decisión, ya sea que se tome la decisión como pareja, ¿sí? Me refiero a los padres, o de forma unilateral, es difícil. Yo creo que sí es difícil dejarle, o hay veces que, pues bueno, pues tenemos también lamentablemente, y más ahora, pues los hijos que pues ya ni respetan a sus padres, ¿no? Entonces ya con eso, pues ya lo demás es fantasía, ¿no? Pero ni sus padres respetan, entonces, pues dices, híjole, pues ¿cómo
¿cómo no le doy algo que también se puede mencionar y alguna razón, ¿sí? Por el tema de la ingratitud, ¿sí? Mencionar por qué a un hijo no le deje nada. Y aunque en términos de ley pudiera tener derecho, pero si hay testamento, pues bueno, en este caso no hay testamento. Bueno, entonces, ¿qué les puedo decir? Es complicado en la sucesión establecer esto. Entonces, algunas veces les digo, no es que no haya testamento, sino no se sabe. Entonces, a través de la investigación que hace el juzgado, pues ya porque todos los testamentos tienen que ir a registro para que tengan validez. Entonces, pues ya el juez pide que se haga la investigación a ver si hay o no hay testamento a nombre de esa persona, ¿no? Y también se cuidan los temas de que no sea un homónimo y varias cuestiones, ¿no? Entonces, ya si no hay testamento, se apertura la sucesión legítima, en donde, pues bueno, todos los que por ley tienen derecho a esa masa hereditaria, que en términos del Código Civil, pues tenemos que, como primera instancia, pues son los parientes cercanos, ¿no? Los familiares, ¿sí? Los ascendientes y descendientes en línea recta. Si existe la cónyuge, también. O sea, hay reglas que van de forma específica para ver los que, según el caso en particular, tienen derecho. Vale la pena mencionar que, por ejemplo, los menores de edad tienen una protección muy particular. Ellos no pueden, ¿sí?, quedarse en descuido si una persona muere, aunque haya hecho testamento y haya dejado legatarios. No puede, la ley siempre va a proteger a un menor de edad. Él siempre va a tener derecho a la masa hereditaria, aun cuando a lo mejor el padre no lo considera si es menor de edad. Por eso también esto muchos lo usan para, pues para andar haciendo cosas indebidas, ¿no? A lo mejor lo conocemos por algunas figuras del medio del espectáculo que no les gustan los escándalos a ellos, pero se los arman. Cuando de repente alguien muere y dice, oye, fíjate que él también era su hijo, y en lo que vienen las investigaciones, en lo que vienen las pruebas, todo eso, que es tiempo, pues bueno, es tardado. Entonces son cuestiones que hay que también cuidar, porque de repente dices, oye, pues ¿cómo me cuido si de repente llega un caballero o llega una dama y dice que el pequeño que lleva era hijo del que falleció? Y entonces va, investiga y va al juez y le dice, o sea, no es que llegue y le diga, va al juez y le dice, ¿no? Y entonces en lo que pues dice, bueno, pues aquí hay una persona que está buscando hacer valer un derecho de un menor respecto de un patrimonio, que incluso hay testamento y hay todo, pues bueno, se complican las cosas. Y después ya que está todo complicado, dicen, bueno, pues ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para yo decir que me equivoqué? Que era un homónimo, que no era él, y me retiro y me desisto. Y pues entre que para los demás, para efectos de que entorpezca o no entorpezca, pues al final del día se le da un recurso, ¿no? Un dinero para que se desista. Otra cosa importante que debemos de tomar en cuenta es que los derechos de un testamento respecto de los herederos o los legatarios son también susceptibles de enajenarse, ¿sí? Alguien puede, por ejemplo, alguien que es heredero ya reconocido y todo, entonces, puede vender sus derechos sobre la herencia, sobre la masa hereditaria. Entonces, en ese orden de ideas, sí es importante que también lo contemplemos, porque pues, a lo mejor el de cuyos dice, bueno, pues yo quiero dejarle esto a tal hijo, ¿no? Y ese hijo, pues yo no quiero nada, ¿no? Y anduvieron al pleito y pleito, y se pues a la hora de la hora yo voy a vender los derechos, y los vende. Y los puede vender los derechos, y finalmente, pues bueno, al final del día no se cumplió la voluntad de cuyos, ¿no? Hay que valorar siempre el tipo de figura que usamos, ya hablando haciendo un comentario como asesores, por ejemplo, también desde el punto de vista corporativos respecto de lo que es el patrimonio del empresario. El empresario, su patrimonio y de todos, pues está integrado no nada más por los activos, también está integrado, también, ¿por qué? Por lo que debemos, ¿no? Eso es lo que integra todo
completamente el patrimonio. ¿Cuánto tenemos y cuánto debemos, ¿no? Los activos y los pasivos. Entonces, también esa es parte de lo que es el patrimonio para determinarlo. Entonces, es importante establecer cómo se integra un patrimonio, ¿sí? Por ejemplo, en el ámbito empresarial, independientemente de que tengamos un empresario pequeño, un empresario mediano o un gran empresario, pues bueno, siempre va a estar integrado por bienes, ¿no? Pero, ¿qué tipo de bienes? Acuérdense que en términos del Código Civil hay una clasificación de lo que son los bienes, ¿no? Entonces tenemos los bienes muebles, como son, por ejemplo, su casa, que la casa o sus casas, a lo mejor la oficina en donde tenía su negocio, si tenía una bodega, todo lo que tenga va a ser respecto de la persona, sus bienes, ¿sí? Van a ser sus bienes inmuebles. Y también tiene bienes muebles, los vehículos, las acciones, por ejemplo, también son bienes inmuebles. Entonces, hay que ir viendo qué tipo de bienes tiene, qué tipo de bienes tiene el empresario. También, si el empresario tiene derechos, si tiene marcas, si las registró o no las registró, si tiene registrado también su logotipo. En fin, tenemos que hacer todo un inventario de cuáles son los bienes que tiene ese empresario, así como también pues, las cuentas de bancos, si tiene joyas, si tiene obras de arte, si tiene, en fin, todo lo que el empresario tenga en su patrimonio y hacer un inventario minucioso de eso. Y así también, al mismo tiempo, tenemos que ver cuáles son las deudas que tiene el empresario, qué tipo de deudas tiene el empresario para efectos de poder determinar cuál es su patrimonio, ¿no? Y cuando también un patrimonio pues está en riesgo, porque como hace un rato, no es lo mismo tener un patrimonio comprometido con un sistema financiero a tenerlo comprometido con algún otro medio sistema, ¿no? En donde podíamos tener ¿cómo se llama? Un recurso. Entonces, había que valorar después la situación que guarda cada uno de los bienes, porque muchas veces y a lo mejor a lo mejor con el gran empresario, pues no es muy común que pase. Él como que ya tiene su patrimonio muy bien identificado, ¿no? Que de hecho eso es lo que más busca, cómo cuidar el patrimonio. Pero hay muchos empresarios que lo que tienen a los testaferros o tienen prestanombres. Entonces tienen casas, tienen automóviles, tienen bienes que están a nombre de otra persona, aunque él los disfruta, los renta, o sea, se hace con el bien lo que él quiere, pero no está a nombre de él, está a nombre de otra persona. Y esta persona, pues de repente muere. O luego hay también algunos asesores muy hábiles que lo que hacen es, dicen, ¿sabes qué? Pues mira, no te preocupes, que hagas tu testamento y que ahí te lo pasen en propiedad. Y bueno, hay cada cosa que se ha visto en el medio en donde dices, bueno, y más ahora con el tema de los prestanombres, por la cuestión del lavado de dinero, por muchas cuestiones que ese tipo de cuestiones van saliendo más a la luz. ¿Por qué? Porque pues ese prestanombre, ese testaferro, con todo el debido respeto, pues tiene un IFE y tiene a lo mejor una tarjeta de crédito de alguna tienda departamental o de algún banco y da su dirección donde le llega su estado de cuenta. Y a lo mejor él vive en una colonia y aparece en el registro público de la propiedad que tiene un inmueble en su nombre que está ubicado en una zona de tremenda categoría, en una colonia en donde únicamente gente de cierto poder adquisitivo puede vivir ahí. Y dicen, oye, pues vives acá, pero mira, tienes una casa que está acá, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que se han descubierto o únicamente se hacen las compraventas y se deja el contrato de la compraventa y no se perfecciona esta compraventa ante notario. Cuando son bienes inmuebles, pues la compraventa se perfecciona ante un notario, ¿no? Medularmente. Entonces, en estos días, los inmuebles, hay que ver qué situación guarda cada inmueble. ¿Cuál es la situación para que el patrimonio, llamémoslo así, pueda ser regularizado adecuadamente en función del empresario o en función de
según las condicionantes, pero tenemos que regularizarlo. Regularizarlo porque en el momento que a través de cualquier figura, en este caso que hablamos del testamento, se quiera transmitir, pues no se va a poder transmitir. Y en su mayoría, muchas veces, los empresarios, en vez de dejar un patrimonio o a la familia segura, lo que deja son purititos problemas, ¿no? Purititos problemas que después viene el tema de hacer justificaciones. Y en este caso, cuando se hacen esas aclaraciones después de la muerte del empresario, quien medularmente lo va a hacer es el albacea, el que tenga el cargo de albacea, pues no es lo mismo el tema que lo defiende el albacea o que el albacea busque regularizarlo que lo haya hecho el empresario en su momento, ¿no? No son posiciones, ni visiones, ni situaciones iguales. Así se ha nombrado un hijo el albacea. Ahí también es otro tema, ver a quién nombramos como albacea, ¿no? Es digno de analizarse. Pero bueno, entonces, el patrimonio, ¿qué situación tiene? A lo mejor también, por alguna razón, un empresario, pues bueno, tiene a lo mejor un auto de lujo de esos que está, que se vende y el precio está marcado en dólares. Y pues a lo mejor no lo compró directamente él. A lo mejor o tiene un vehículo que puede ser del año, pero no lo compró directamente con la agencia. Y el vehículo pues tampoco tiene, no está a su nombre, ¿no? Él lo usa, lo trae para acá, o a lo mejor nada más firmaron un contrato y se compró el vehículo, y el vehículo pues la factura original está a nombre de otra persona, la que emitió la agencia, él se lo compró como una compra entre particulares, él nunca hizo el cambio de propietario y el vehículo ahí está, y cuando muere pues qué problemática tiene, ¿no? No se hicieron muchas cosas. Y de verdad es un problema a veces cuando el empresario fallece y pues no deja un testamento. Y ese es cuando estamos en el tema de la sucesión. Si dejando testamento hay tremendos problemas y aparte no es tan prontito el tema así de que digas, pues sí, en 2 meses, ¿no? A lo mejor vas con el notario y dices, sí, rápido. Pues no. Y no porque esté mal el notario, sino porque no conoce todos los detalles de la situación, entonces de repente da una fecha aproximada y a lo mejor no tanto el notario en su persona física, a lo mejor es uno de los abogados que atienden la notaría, ¿no? Entonces se excede, se abusa para que se quede ahí el asunto y pues bueno, ¿cuál es el tema? Que dan fechas ni siquiera aproximadas de lo que a veces se atiende a la realidad, porque el patrimonio no está en orden en función de lo que es la cuestión de la propiedad y la posesión de un patrimonio. Hay veces que igual el patrimonio pues puede estar, porque a lo mejor el empresario tuvo diversos matrimonios y un inmueble que está en su propiedad, pero estableció sobre un bien una tenencia vitalicia, ¿no? En favor de alguno de sus excónyuges, de sus exesposas, y así fue el pacto, y a lo mejor en el momento que se da, se quieren andar peleando porque la quieren sacar, ¿no? O sea, una bola de situaciones que se da impresionantes, porque si se dio ese usufructo de ese, o vitalicio, que también le llamamos, de un inmueble, ¿sí? Se dio el usufructo vitalicio a una persona, entonces, pues bueno, es hasta que se puede pactar muchas cosas, pero en el supuesto de que se pacta hasta que fallece la persona que tiene derecho, ¿sí? Entonces, tenemos ahí a veces complicaciones porque, pues bueno, la voluntad de la persona que se siente ya propietaria o incluso ya es propietaria, pero tiene que respetar ese usufructo, ¿no? No porque así fue la condición. O sea, muchas situaciones que se dan, pero tenemos que tener el patrimonio perfectamente bien identificado, perfectamente bien establecido, ¿no? A ver, déjame ver alguna otra pregunta que tengan. Bueno, aquí también Irene Reyes hace una pregunta donde dice que si se puede comentar, se puede explicar los alcances y limitaciones de una donación, ¿sí? No onerosa, o sea, estamos hablando de una donación natural, la ley, o bueno, hay varios tipos de donaciones, esta es una de ellas, la onerosa, la remunerativa. Entonces,
onerosa de bienes a los hijos en vida. Ay, también es un tema complicado, porque, pues bueno, habría que ver cómo es el hijo. Digo, pues a lo mejor ahorita, pues bueno, lamentablemente, pues con esto de que un hijo ya ni remotamente es lo que a lo mejor era antes. Y no es de que esté bien o esté mal, yo no estoy criticando que esté bien o esté mal, no. Estoy diciendo que son diferentes. Hay cuestiones diferentes, ¿no? Esa obediencia, esa situación, no nada más la cuestión, ¿cómo les diré? De dar el avión a usar tanto la palabra amor, usar tantas cuestiones como esas, ¿no? Sino una obediencia real de un hijo hacia un padre, eso actualmente no se ve. O sea, en función de lo que debe ser. Un respeto tampoco se ve. Una atención tampoco se ve. Una atención de que un hijo de verdad de realmente tenga las atenciones de hecho, no de palabra, de hecho, con un padre tampoco se ve. Al contrario, pues vean simplemente, ¿no? ¿Qué edad tienen? Siguen ahí metidos en casa de papá, cuando los papás, en la mayoría, a esas edades, ya tenían sus familias perfectamente formadas, pero bueno. El tema es cuando esto de la donación de los bienes, vamos a hablar de los bienes, cualquier tipo de bien, pero de los bienes inmuebles, que se heredan en vida, es que la herencia en vida, no es cierto, eso no existe, ¿no? La herencia siempre tiene que ser por la muerte. La palabra correcta es la donación. Entonces, se le dona al hijo la casa, ¿no? Y a lo mejor, pues evidentemente, si se hizo la donación, que es entregar un bien a título gratuito, transmitir la propiedad de un bien a título gratuito, ¿no? Entonces, esa, vamos a llamarla, es la donación natural. No hay una condicionante para recibir la donación, para hacer la donación. Entonces ya se le pasó, se hizo la donación al inútil, no digo, perdón, al hijo. Ya se le hizo ya se le donó el bien, y entonces él, pues ya es dueño, ya es jefe, ya manda, ya se siente con poder de mandar. Cuando él recibió algo en donación que no le costó, nada más como se siente pues, intocable, se siente con el derecho, no se sintió con el derecho de decir, pues mi papá, mi mamá se la rifaron, si mis jefes se la rifaron, yo me la voy a rifar más, ¿no? Y órale, le entramos a rifárnosla. No. Él, como es niño bonito, pues él se merece todo, ¿no? Entonces, pues ya es de él, y ya manda, y ni siquiera por respeto y por atención, ¿sí? Les da todavía un trato todavía más, bueno, más sólido, más benevolente con los padres, pues decir, mis padres se la rifaron, y todos que se lo rifan, me lo regalan a mí, caramba, o sea, no, ya es mío, y entonces la toman como son. ¿Sí? Empieza a ver la realidad de las cosas, que no aman a los padres ni los respetan, nada de eso, en donde empiezan a poner conciencia, y estás en mi casa, esta ya es mi casa, sí, tú me lo pasaste, tú todo, pero esta es mi casa, y viene una bola de problemas. Yo jamás, bueno, no sugiero, tiene que ser, ahora sí que como le dijo como le dijo el niño argentino a su papá, ¿no? Que le dice, oye, padre, dime, hijo, pues cuando yo sea grande quiero ser como vos, ¿no? Y le dice, ¿por qué? Dice, pues para tener un hijo como yo, ¿no? Entonces, igual, pues, a menos de que no es un hijo como yo, pues yo no sugiero nunca que se hagan las dichosas donaciones en vida. La verdad es que no lo sugiero. Y entonces, pues bueno, ¿por qué? Porque pues, la mayoría de las situaciones marca que hay conductas diferentes, ¿no? Pero pues no pasa nada. Se tiene que hacer la donación. El contrato de donación es un contrato tipificado en términos del Código Civil Federal. Se hace la donación, entonces es donación de un bien inmueble, se tiene que llevar ante notario, se hace el registro, se hace la transmisión de la propiedad y se establece que fue a través de donación. Al hacer de descendientes, la donación transmitida a un descendiente y recibida de un ascendiente en línea recta, pues es una donación que no va a causar contribuciones respecto de el impuesto sobre la renta por la adquisición. A lo mejor sí se va a causar el impuesto sobre traslado de dominio, ¿sí? Pero no el impuesto sobre la renta. No hay tampoco impuesto al valor agregado, aun cuando se trate de no necesariamente una casa, puede ser un local comercial, puede ser unas oficinas. Entonces, ¿por qué? Porque en el momento de la donación, en la donación sí hay enajenación, pero no hay contraprestación.
entonces no se da el supuesto de la ley del IVA de que en la enajenación tiene que haber contraprestación pactada, ¿no? Aquí no hay contraprestación, entonces no hay base para determinar el impuesto de valor agregado, aunque sí hay enajenación de bienes, ¿no? Pero bueno, entonces, eso es lo que pasaría en el caso de que se haga esa donación, que esa es la palabra, la donación de los bienes en vida, ¿no? Que no es lo que luego le llamamos la herencia en vida. Muy bien, muchas gracias Irene Reyes por compartir. También está aquí un buen amigo y gran maestro y también nos ha hecho el favor de acompañarnos, también compañero de maestro de licenciatura y posgrado, el maestro Humberto Cruz. Un saludo, amigo, un saludo. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Ahí también podemos mencionar lo que sucede cuando una persona física fallece, pero tenía un crédito fiscal. Híjole, ¿qué puede pasar? ¿Qué podemos mencionar? ¿Qué sucede? Pues, ¿qué sucede, señores? Lo comentamos hace un rato, si la persona física, su patrimonio está integrado por sus bienes y los bienes y también sus deudas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a integrar y lo que va a llevar a determinar la masa hereditaria. Entonces, en estos días, cuando mueres, tienes un crédito fiscal, pues no olvidemos que si tiene un crédito fiscal, esa persona física, pues de alguna forma, en alguna actividad, era contribuyente. Tenemos que ver qué tipo de crédito fiscal, porque el crédito fiscal pues, está en el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación, y ahí, pues bueno, es todo lo que el Estado, dicho conceptualmente, todo lo que el Estado tiene derecho a cobrar. Evidentemente, al decir que tienen derecho a cobrar, pues que es en términos de ley. A lo mejor tiene un crédito fiscal porque pues, él debe impuestos de los autodeterminables, o sea, no ha presentado adecuadamente bien sus declaraciones, ¿no? Eso da origen a que él realmente deba un crédito fiscal. Digo, ha tenido ingresos, entonces, y se declara en cero, ¿no? Es raro que pase eso, pero sí llega a pasar. Entonces, o también es un crédito fiscal que nació porque la autoridad le ejerció facultades de comprobación y de ahí tuvo ese crédito fiscal. O también tiene un crédito fiscal por cuestiones de multas. Le pusieron una multa por algún incumplimiento que él tuvo. Entonces, había que ver qué tipo de crédito fiscal es el que tiene. Y, para también ir viendo pues, qué sucede. A lo mejor es más conveniente pagarlo, liquidarlo. No olvidemos que cuando una persona física fallece, pues tiene que presentar, cuando se apertura la sucesión, el aviso de sucesión ante la autoridad fiscal, porque no el tema de cancelar un registro fiscal de contribuyentes de la persona física, pues aunque ya murió, pues para la materia fiscal no ha muerto. Acuérdense que los muertos pagan impuestos. ¿A través de quién? De su representante legal, que se llama albacea, que para efectos de la ley se le llama el representante de la sucesión. Entonces, en este orden de ideas, a través de él va a tener que presentar, una vez que se designe el albacea, se presenta el aviso ante el sistema de administración tributaria. Y otro punto importante, si mal no recuerdo, el artículo 149, último párrafo, ¿sí?, del Código Fiscal de la Federación, se establece que el fisco federal no participará en juicios universales, tiene preferencia. Entonces, tenemos que sí contemplar esta parte. Hay muchos que también, cuando la persona física es empresario, y pues bueno, va a depender de edades y muchas cosas, ¿no? Pero pues tiene diferente tipo de situaciones según la vida empresarial. No problemas, es la situación de una vida empresarial. Que eso también hay que decirlo. Al empresario de verdad es lo que le gusta, ¿no? No el empresario tranza que compra facturas. Bueno, al empresario de verdad eso es lo que le gusta. Esa adrenalina de apostar a que un negocio salga, de invertir, de trabajar para que salga, ¿no? Ese es el gusto que él le da, de diseñar cómo hacer un negocio, de cómo hacer esto. Esa es la actitud del empresario, ¿no? De igual también dentro de los parámetros establecidos y un poquito más a veces cuidar a sus trabajadores, reconocer que sus trabajadores le están ayudando a que, fíjate, los empresarios que yo veo, ellos dicen, no, es que el empresario no me está ayudando a formar mi riqueza, no, me está ayudando a formar mis empresas, mis negocios, y derivado de eso viene la riqueza, ¿no? Es como, por ejemplo, a lo mejor un alumno en la facultad que
lamentablemente, pues son poquitos los que dicen, no, yo vengo aquí a aprender y por consecuencia de aprender voy a sacar una calificación aprobatoria. Ah, ¿qué es 6? Bueno, pues, ¿qué es 8? ¿Qué es 7? ¿Qué es 10? Bueno, va a depender. No que la mayoría, sin saber y sin nada, quieren el 10, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Pues ese no es un estudiante, sinceramente, ¿no? El estudiante no va por el tema del número, aunque no aprenda, porque pues, sería vergonzoso tener 10 y no tener conocimiento, ¿no? Sería vergonzoso. Pero bueno, son cuestiones de visualizaciones de la situación. Entonces, el empresario, eso es lo que tiene. Entonces, ese empresario, parte de, pues también le debe a proveedores, le debe a acreedores, y uno de los acreedores importantes que tenemos es las autoridades fiscales, ¿no? El sistema de administración tributaria, el Seguro Social, el Infonavit, la autoridad local, todas las contribuciones locales que se tienen. Entonces, no olvidemos que los impuestos, muchos creen que por lo que establece y una mala directriz, una mala aplicación que le dan al artículo 22 del Código Civil Federal, es que el Código Civil Federal dice, el artículo 22 establece que muchos dicen que ahí está la definición de persona física. Eso no es cierto, ahí no se define la persona física, no hay una definición de persona física, pero pues algunos dicen que ahí está. No, ese artículo simplemente, dentro de uno de los puntos que nos deja claro, es que dice que la capacidad jurídica, o sea, el capaz jurídico, la capacidad jurídica sí se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Que también ese artículo, digo, nada más lo digo así de rebote, ya que es parte de respuesta a la pregunta que me hicieron el favor de hacer. Bueno, ese artículo pues también dice que el no nato, el que no es nacido, el que es engendrado, entra a la protección de la ley, ¿no? Por el tema de las cuestiones no lo digo de manera grosera, sino de manera para reflexionar. Cuando una dama cree que puede hacer lo que quiere, lo que ella quiere con su cuerpo, y ciertamente sí, pero todo tiene límites, creo yo, y pues cuando viene un pequeño y dice, pues es mi cuerpo y asesina o mata a ese bebé, pues bueno, había que ver, ¿no? Porque el artículo 22 del Código Civil también dice eso. Pero bueno, lo dirigimos al tema de que la capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Entonces, como ya es incapaz jurídico, pues ya no hay nada que hacer. Ya no, ya se murió, entonces ya se murió y se llevó todas las deudas con él. Eso sí nos interesa, que las deudas no, los bienes no, los bienes sí ahí están y no queremos que nadie los toque, ¿no? Sí, ya, esos ya están como que ya resguardados, ya palomita, ¿no? Ya están como que bendecidos, ¿no? Y la verdad es que no, y menos los créditos o las deudas con ese acreedor importante que tenemos, que es el fisco, que son las autoridades fiscales, ¿no? Entonces, sí, la autoridad fiscal, y aparte el responsable va a ser el albacea, ¿eh? Ojo, el que tenga cargo de albacea toma la responsabilidad, o sea, es un cargo que hay que pensar muy bien. Hay que pensarlo muy bien, y más si se trata de ser el albacea de un empresario que evidentemente pues tuvo esa actividad empresarial y seguramente tiene ingresos por varios conceptos. Había que revisar, como dijo el ciego, había que ver en qué problema me voy a meter. O si me meto en ese problema, pues tengo aquí a los herederos que dicen que no se pague, y tengo a la autoridad que dice, me tienes que pagar, ¿eh? Me tienes que pagar. Y incluso tiene toda la facultad para ejercer facultades, aun cuando pues, la persona física, el muertito, ya cambió de domicilio, ¿no? Ahora está en el panteón, y antes tenía un domicilio fiscal. Lo que cambia de domicilio, la autoridad no va a ir a revisarlo al panteón, ¿verdad? Va a revisarlo en el domicilio que tenía, porque ahora quien lo sustituye a él para dar esa representación y dar la cara y dar cumplimiento a las obligaciones que no se extinguieron por la muerte es el albacea. Entonces, es importante contener esta consideración. Sí, les invito a que lo consideren, ¿no? Por favor. Muy bien. Déjenme ver qué otra pregunta tenemos. Tenemos una pregunta aquí de... no habrá problema. De Edgar Castellanos. Dice, no habría problema en la donación, ya que la ley establece mecanismos para revocarlo, según el Código Fiscal de la Federación, artículos de, ok, la acción puede ser revocada por ingratitud.
Claro, sí. Ya entramos a cuestiones también específicas e incluso, también ya llegó el momento de la aparición de la sucesión, ya se repartieron los bienes y el fisco levanta la mano, también se le puede dar reversa a esas operaciones, a esa transmisión de propiedad, O sea, cuidado, así como también aquí comenta el contador, me imagino que es contador, era castellanos o abogado, ¿no? Muy acertada su opinión, claro. Claro, también la donación se le puede dar otros efectos, pero bueno, es un procedimiento que, o sea, a veces decimos se puede, pues sí, se puede, pero la situación que se guarda a veces no es tan sencillo, ¿sí? No es tan fácil hacer este tipo de cuestiones de reversiones, ¿no? Bien, aquí tenemos, y más si fue una donación natural, porque fue, pues, no se puso ninguna condicionante, ¿no? Me refiero en base a la pregunta que se hizo. También aquí, Darwin nos hace favor de preguntar, si una persona debe cierta cantidad de dinero y en vida se compromete que aquel albacea seguirá pagando, ¿es posible? Bueno, no nada más el tema es que en vida se comprometa. Acuérdate, la sucesión es darle cumplimiento a los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. ¿Me explico? Entonces, si él tiene una cantidad derivado de un préstamo, de un mutuo, en donde pues, a veces no se prevé en este tipo de cuestiones. Oye, si te mueres, ¿qué? Ay, si no se muere. Si se previó en el contrato de que, oye, si tú me debes y te mueres, ¿qué voy a hacer? O a lo mejor se hace efectiva una garantía que se dio, o se dicen, bueno, pues se asume que alguna persona va a cumplir por él la deuda, y si no se estableció nada de eso, cuando se entere esta persona que es que murió, pues tiene que ir a manifestarse que él tiene un adeudo, que estén con él, para que entonces de natural, pues bueno, de suyo se siga, de lo que es la masa hereditaria, pues se vaya con el juez para que una vez que se prueba todo, que si realmente existe el adeudo y todo eso, bueno, que se le siga pagando, ¿no? Independientemente de que en el contrato se haya establecido que pues el albacea es el que tenga que estar pagando, pero sí, no olvidemos que, insisto, derechos y obligaciones. En este caso estamos hablando de una obligación. Pues bueno, también hay cuestiones que es importante mencionarles, en donde pues yo que ya tengo, ya conozco mi patrimonio, ya hice mi inventario, ahora ¿qué tengo que hacer? Pues determinar cuánto vale. Digo, puede ser desde hacer avalúos, hacer, pues bueno, determinar valores de mercado y vamos a llamarle, con el porcentaje de error que puede tener la valoración de mi patrimonio. O sea, ¿cuánto vale ¿Cuánto vale lo que tengo? También el tema de los beneficiarios, de los seguros de vida, quién va a ser el beneficiario, también hay que tomar en cuenta ese seguro, hay que tomar en cuenta muchas cosas, hay que hacer un listado de todo lo que son los derechos de ese empresario y valorarlo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto tengo de mi patrimonio? Y después también, ¿cuánto vale lo que son mis deudas? ¿Cuánto valen mis deudas? Porque igual hace rato comentaba, y esa es una cuestión lamentable, algunas personas de repente se han acercado para que les dé alguien, bueno, en este caso buscan la cuestión servidor, que les dé la asesoría para ver cómo le pueden hacer para que una persona física que debe, saben que debe y empezó a hacer operaciones fraudulentas, como supuestamente en vida, bueno, no, en vida, vender sus bienes, deshacerse de sus bienes. Y después inventar hasta su muerte. Y de veras, está el epitafio, está la tumba, está el acta de defunción. O sea, ya saben que, bueno, lamentablemente en nuestro querido México muchas cosas se pueden. Y de verdad, simulan de una forma bastante creíble el tema de que una persona física murió. ¿Por qué? Pues porque tenía deudas, porque tenía muchas cosas. Y pues bueno, de repente se hacen como decir, oye, ¿y eso cómo se hace, no? Pues no, la verdad son cuestiones que sí es importante apartarse de ellas. No es para lo que nos preparamos
ningún profesional, ninguna universidad, no nada más nuestra Facultad de Control y Administración, no nada más todas las facultades de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que todas las universidades de este país son tremendamente dignas y tienen esa finalidad de preparar siempre a los mejores en todos los ámbitos de todas las áreas, ¿no? En todos los tipos de licenciaturas, de preparar a los mejores que sirvan a la sociedad. Pero ya cuando nos empezamos a dedicar a cuestiones de andar estableciendo cuestiones fraudulentas con toda la premeditación, alevosía y ventaja, con todas las directrices para hacer eso, pues ya estamos en cuestiones indebidas, ¿no? Y creo que las cuestiones se llegan a notar. Y cuando es de natural, pues no olvidemos que, aunque fingamos que se murió y estableció operaciones hacia atrás, que también se les puede dar reversa si se prueba lo contrario, cosa que de repente lo que lo hace complicado es el juicio. Hagan de cuenta que es como todos sabemos aquí, por ejemplo, ahorita que están lamentablemente, hay lluvias, se han abierto más baches en las calles de nuestra ciudad. Todos sabemos que si yo voy en un bache y caigo en un bache y mi llanta se rompe, o mi suspensión se rompe, puedo ir a reclamarle al Estado, al gobierno que me restituya. Pues sí, claro, pues sí, se puede, ¿no? Ahora hazlo, a ver si lo logras, ¿no? Porque no, pero está la posibilidad. Y nuestras leyes son maravillosas. ¿Por qué? Porque la ley prevé que un gobernado, con lo que se para en el cuello, un gobernado, si el Estado no cumple, se le va a indemnizar por el daño que sufrió porque no estaba bien una obra pública, ¿no? Por ejemplo. Y ya muy ensalzados, muy parados del cuello, que tenemos leyes de primer nivel, leyes que cuidan a los gobernados y toda la cuestión demagógica. Ajá. ¿Alguien lo ha intentado? ¿Alguien ha hecho? ¿Alguien lo ha logrado? ¿Sí? Buscar, que no nada más es el tema que a veces es que se te cuarte la llanta, ¿no? Sino que de verdad el vehículo tenga un accidente catastrófico. ¿Lo han visto? Digo, te quieren hasta cobrar por haber hecho más grande el hoyo. El hoyo no estaba, entonces lamentablemente tenemos una situación como esa, ¿no? Entonces a veces el tema es, sí, la ley lo puede permitir y muchas cosas, pero el tema es, hazlo, búscalo, logra esa situación. Entonces, es donde también muchos se aprovechan, que aunque se puede, porque cualquier acto en perjuicio de un tercero es nulo en nuestro sistema jurídico. Es nulo. Así como también hay una figura tremendamente productiva para efectos de transmitir el patrimonio que no es el testamento. Un fideicomiso, por ejemplo. Se puede nominar, ¿sí?, un fideicomiso patrimonial con fines hereditarios, ¿no? No es testamento, y tiene total y mayor validez y juega otras reglas diferentes del testamento, y ahí sí se cumple, o hay más, bueno, ahí sí se cumple, ¿sí?, la voluntad del de cuyos, en un fideicomiso patrimonial con fines hereditarios, ¿no? Pero, por ejemplo, hay que usar aquí la figura del fideicomiso, que también existe el fideicomiso testamentario, pero esa es otra cosa. El fideicomiso testamentario, pues así en concreto, pues sí, pero no, es simplemente que tienes una albacea de lujo y caro, que es la fiduciaria, que es el banco. Y no te garantiza realmente que los bienes queden en donde el empresario que los formó, que los creó, quede en donde él dice, donde él quiere que quede, ¿no? En cambio, a través de un fideicomiso, pero bajo otras circunstancias, que es un fideicomiso donde se aporta el patrimonio, con todas las de la ley. Hay veces que ahorita hablar de fideicomisos, a muchos hasta como que se les enchina el piel y hasta como que no te quieren voltear a ver porque el fideicomiso es una trampa, y así como muchos hablan que el fideicomiso es una trampa, es para hacer pillerías, ¿no? La cooperativa es para hacer pillerías, y ahí la autoridad también viene sacando sus sangronadas de comentarios. Ciertamente hay quien los usa para eso, por supuesto que sí, ¿sí? Por supuesto que sí. Pero si es una figura reconocida por nuestro derecho, y que el fideicomiso, pues no nada más es por nuestro derecho, pues viene, no es nuestro, lo copiamos, ¿no? Desde la época de los romanos, que tiene origen el fideicomiso, luego lo llamaron los ingleses, con los famosos trusts, luego los americanos, y después llegó a México. O sea, es una figura, y aparte de nuestro derecho, es para que la uses, pero para que la uses debidamente, no para que la uses para andar engañando, ¿no? No para que la uses para ocultar cosas, ¿sí? Que también vale la pena mencionarlo, que un fideicomiso, pues medularmente opera, ¿sí?, con el sistema financiero. Entonces, también el sistema financiero, cuando hay trácalas, hay tranzas, pues también participa el sistema financiero, ¿no? Digo, no nos hagamos.
la fiduciaria medularmente va a ser alguien del sistema financiero, y los que más son los bancos. Entonces, cuando hablamos de que es que el gobierno que esté en turno creó un fideicomiso para robar, bueno, pues también participó el banco, ¿no? Así como también las operaciones que se hacen millonarias de empresas que acaban de nacer y todo ese tipo de cosas que la unidad de inteligencia financiera no las ve, pero sí ve cuando una persona vende su casa de 1,5 millones y ahí anda atrás de él porque lavó dinero, porque cuando la vendió, pues le pagaron una parte, le pagaron una parte en efectivo, ¿no? Y no ve esas operaciones tan millonarias con empresas recién creadas que tampoco tienen activos y muchas cosas, pero nada más se usan para hacer operaciones, ¿no? Digo, tenemos, para no hablar mucho, lo que se llamó la estafa maestra, ¿no? Que es una burla para todos. Entonces, pero cuando tú usas un fideicomiso adecuadamente, ¿sí? Usas una cooperativa adecuadamente para lo que es, porque para eso la establece el derecho, no tienes ningún problema. O lo que conocemos también el esquema del outsourcing. Lo que pasa es que pues, lo usamos para hacer cochinadas, para truncar derechos de un trabajador. Si así es para eso, pues por supuesto que no. Ninguna figura jurídica tiene la finalidad de afectar a alguien. Y aquí le estás usando para afectar a alguien. Si la usas como debe de ser y no afectas derechos de trabajadores ni nada de eso, señores, no tienes problema y es una figura total y perfectamente legal de usar. Entonces no nos espantemos por los que mal usan, ¿no? Por los que mal usan. Es como, por ejemplo, digo, nada más lo digo de manera de una analogía coloquial, ¿no? Los policías que andan en la calle, que se bajan todo, pues, están en un arma, ¿no? Y cuando un policía anda en la calle, baja de la patrulla o está caminando por la calle, vemos que tiene un arma, no corremos, ¡ay, mira, tiene un arma! No nos espantamos. Pero si Miguel Ángel Martínez anda en la calle con un arma igual que el policía, pues mucha gente hasta se va a hacer a un lado y se va a espantar, ¡ay! Van a gritar, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque Miguel Martínez no debe de usarla, pero el policía sí. ¿Me explico? Pues igual. Si tú haces una figura jurídica mal usada, pues por supuesto que te debes de espantar. Pero no clasifiques, no tipifiques. Estudia, analiza y vas a ver que no es así. Entonces, la cooperativa existe, pues claro, fracción sexta del artículo 1 de la Ley de Mercantiles y el artículo 1, y la ley específica, bueno, por el 212 de la misma ley, te tienes que remitir a la Ley General de las Cooperativas. Tienes el fideicomiso, por supuesto, ¿sí? 281 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Entonces, son figuras totalmente reglamentadas, o igual la asociación en participación, ¿no? Nada más hay que usarlas para lo que hay que usarlas. Yo siempre he dicho, aprende las reglas del juego y después juega con creatividad, ¿sí? Y análisis para ganar. No hay vuelta de hoja. Y hay que aprender las reglas del juego para que sea una figura y usarla. Entonces, se puede llegar a tener mayor y total control y discreción del patrimonio, incluso después de la muerte, sin caer en cuestiones sucesorias, sin caer en juicios sucesorios, sin caer con albacea, ni mucho menos, que se cumpla tu voluntad a través de un fideicomiso que, pues bueno, no es un fideicomiso nominal, es un fideicomiso de administración patrimonial y con fines hereditarios. ¿Cuál es el fin hereditario? Que el fideicomitente y fideicomisario son la misma persona. ¿Y qué es lo que se establece? Bueno, ahí se aportan los bienes que tiene, así como en el testamento, ahí no se aportan, ahí nada más se mencionan, pero aquí en el fideicomiso se aportan los bienes y lo que va a decir el fideicomitente y el fideicomisario, que es la misma persona, que es más, debe de ser así para que no haya enajenación para efectos fiscales, ¿sí? El fideicomitente y el fideicomisario es la misma persona, el fideicomitente es quien crea el fideicomiso, quien decide qué patrimonio aportar, y el fideicomisario es quien recibe los bienes, el producto, el producto del fideicomiso, ¿no? Entonces, en estas ideas tiene que ser el mismo para que, en atento, vean el 14 del Código Fiscal de la Federación, en ese caso no hay enajenación, o sea, está legislado, no es algo que se me ocurrió necesariamente, no. Acuérdense, en materia fiscal tú abres la boca, di donde lo dice. Debe haber un fundamento legal, un sustento, y después viene la razón del negocio, la razón operativa. Entonces, fideicomitente, fideicomisario, ¿sí? El fideicomitente es quien aporta los bienes y dice, porque dice la ley que debe ser el bien que va a aportar, ¿sí? Que es el patrimonio fideicomitido, y debe de mencionarse con claridad para qué fin. Pues, ¿para qué? Para fin de protección patrimonial. Y ahí mismo se dice, oye, ¿y si me muero, voy a nombrar como fideicomitente y como fideicomisario sustitutos a fulano de tal, que puede ser mi hijo, que puede ser eso, que puede ser, y la fiduciaria sí lo va a hacer, sin juicios y sin nada.
que a lo mejor el empresario le dejó algo a un amigo porque él sí, porque tuvo hijos ingratos, como bien menciona aquí Edgar, el tema de lo que es la ingratitud. ¿Sí? Entonces, tiene hijos ingratos y los dejó a él, ahí no va a importar. Oye, yo por ley tengo derecho, ya se murió qué bueno que se murió, ahora sé disfrutar de los bienes, ¿no? Y de repente, pues, ¿saben qué? Dice, aquí estableció que a la muerte, pues todos para afuera, porque ahora el propietario es fulano. No, pero si es mi papá, a ver, pues así sea quien sea. Aquí está. Así lo dijo en el fideicomiso y eso se va a cumplir, ¿eh? Y así hagan juicios, hagan lo que sean. Señores, no hay juicio que valga en ese sentido. ¿Por qué? Porque se hizo a través de otra figura jurídica diferente que no fue el testamento, que fue un fideicomiso. Y así como ese tipo de cuestiones se pueden hacer, existe el secreto fiduciario, si nombré varios sustitutos, fideicomisos sustitutos a mi muerte, o no nada más a mi muerte, ante mi enfermedad, ante una incapacidad. Si yo puedo mencionar todo eso en un fideicomiso y se va a cumplir, el tema es que nada más hay que probarlo, va a ser lo mismo. Si yo soy fideicomisario, sustituto, beneficiario del fideicomiso y veo que la persona que me dijo que cuando se muera yo vaya a tal banco y pregunte por la fiduciaria y diga que se murió, pues van a pedir el acta de defunción, van a pedir mi identificación, el banco va a cerciorarse de que la información que yo presento es real, es fidedigna, entonces va a decir, sí señor, usted está aquí como fideicomitente, es beneficiario de este patrimonio, aquí está, ¿qué hacemos con él? Oiga, pero a mí nomás me tocó la casa que tenía en tal lugar, yo sé que tenía otra casa allá en las Lomas Chapultepec. A ver, a usted le toca esto, nada más, punto. Y me van a dejar claro que está. Lo demás no está para usted y no le debe importar para qué es por el secreto fiduciario. No, el banco no le va a decir, no es como vemos en las películas con un testamento, ¿no? Que se juntan a todos, no, ahí es individualizado, a cada quien. Entonces, pues hay mayor secrecía, hay mayor discreción, se cumple la voluntad. Si, por ejemplo, se aportaron las acciones y el juez dice, a mi muerte, las acciones de la empresa fulana de tal, todo el tema de las acciones, esas acciones, ¿sí? Pasarán en propiedad de mi hijo fulano de tanta por tal, si es que ellos mantienen la productividad de la empresa, ¿sí? No disminuyen la productividad de la empresa, al igual de los últimos 5 años de cuando yo la dirigí, por ejemplo. O sea, ¿qué está obligando esto? Pues a que se maten por la empresa. Si no, pues, y si no, que se vayan a la beneficencia pública las acciones, ¿no? O que se vendan, y a lo que se venda, que lo donen al Teletón, por ejemplo. Y eso se va a hacer, ¿eh? La fiduciaria tiene la obligación de cumplir la voluntad del fideicomitente. ¿Vender las acciones es ilegal? No. Es un acto lícito, perfecto. ¿Hacer una donación a una fundación es ilícito? No, tampoco es ilícito. La fiduciaria no va a poner peros. Oye, la fiduciaria no va a decir, oye, no seas desgraciado, mira, ahí están tus hijos. No. O sea, no tiene que decir absolutamente nada. Si lo que está diciendo que se haga con su patrimonio el fideicomitente es lícito y es preciso, es claro, señores, la fiduciaria no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, ni tampoco puede decir, no, fíjate que mejor no lo voy a donar, mejor se lo voy a dar a los hijos porque él estaba loco, el fideicomitente está loco, él no tenía nada. No, eso no pasa, ¿eh? Porque aparte los fideicomisos también son revisados por un comité fiduciario y por la Comisión Nacional de Bancaria de Valores. O sea, tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, en algunos ciertos tipos de patrimonios o de empresarios, ver ese tipo de cuestiones, porque bueno, si también hay que comentarlo, pues tiene un costo, ¿no? El tema del fideicomiso tiene un costo por parte de la fiduciaria y pues el que lo haga también, ¿no? O sea, hay que comentarlo. Dice Omar Vega, gracias, dice, pregunta, ¿una persona puede heredar bienes en el extranjero en un testamento en México? Bueno, no olvidemos que también aquí existen lo que son las circunscripciones territoriales. ¿Cuál es la circunscripción territorial? Y también había que ver el tema de los tratados que pueden incidir en este orden de ideas. La realidad es que no se debe de hacer así para evitar muchas consecuencias. ¿Por qué? Por los bienes que están en el extranjero. De ahí, aparte, también había que ver la condición que tiene ese bien que está ubicado en el extranjero, que se pudieran aportar. También esto lo resuelve de una manera muy contundente el tema del fideicomiso, ¿no? También Carla Rojas, muchas gracias. Dice, cuando termine de pagar mi casa,
si la quiero poner a nombre de mi cónyuge, ¿qué impuestos aplican? Bueno, cuando termine de pagar mi casa, o sea, sí, creo que está comprando una casa a crédito, ya sea por parte de alguna institución, como el Fobiste, y cuando la termine de pagar, se la quiero poner a nombre de mi cónyuge. ¿Qué impuestos aplican? Cuidado. Si le va a poner a nombre de su cónyuge, había que ver cómo están casados, por bienes separados o por bienes mancomunados, ¿no? Y si hay alguna consideración importante que hayan hecho en el contrato, que normalmente no las hacemos porque en el contrato leemos, ¿no? Ahí luego vamos al tema del amor y la pachanga y la pasión y este tipo de cuestiones, ¿no? No, digo, y si no, quien sea casado, pues hay nada más de manera personal, pues levanten la mano, ¿quién ha leído su contrato, ¿no? El contrato matrimonial. Ahí tenemos el acta del matrimonio, ¿no? Pero el contrato se leyó alguna vez, o se estableció, o se previó establecer uno su contrato matrimonial, pues eso es rarísimo. Pero, por ejemplo, en las esferas importantes de la gente importante de nuestro país, los verdaderamente los nice, los que son de verdad nice, esos sí hacen sus contratos de matrimonio, sus contratos, ellos sí ven sus capitulaciones, ellos no dejan nada así a la deriva y primero entra la parte jurídica y luego el amor, ¿no? Y ahí está razón, cuando de repente primero entra el amor y luego la parte jurídica y pues bueno, viene el tema de los divorcios por cuestiones, en fin, no analizamos muy bien o adecuadamente esa parte. Entonces, en estas ideas tienen que ver cómo están casados, por bienes separados, por bienes mancomunados. Si no hay ninguna alguna consideración importante en las capitulaciones. Entonces, si no hay nada que importar en la capitulación, vamos a pensar que están casados por bienes mancomunados. Bueno, esa adquisición de la casa, ya la mitad es de su cónyuge. ¿Sí? Si le quiero poner a su nombre, la puede poner a su nombre. O sea, no pasa nada. Pero en virtud del contrato matrimonial, el contrato matrimonial tiene la situación que va a generar o produce el efecto de la copropiedad, sin que esté expresamente establecido en el contrato de compraventa que se hizo con el inmueble. A lo mejor lo compró cuando uno contraía matrimonio, y como son a veces créditos a muchos años, pues ya después cuando se contrae matrimonio, pues había que ver, por ejemplo, pues digo, esa capitulación, esa forma de casarse, pues ya entra a la sociedad conyugal en virtud del contrato de matrimonio, y entonces, aunque yo se lo ponga, lo puedo poner a su nombre, sí, en el registro público puede estar su nombre, pero el contrato siempre vamos a ser al 50%. Está hablando de las cuestiones generales, ¿no? Del punto genérico. Y también aquí Fernanda Ramos, gracias, dice, tal vez ya lo dijo, pero ¿podría repetir la diferencia entre fideicomiso y un testamento? Bueno, son figuras totalmente diferentes, ¿sí? El testamento está en el Código Civil Federal, el fideicomiso está en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, sirven para cosas muy diferentes. El fideicomiso es para una figura muy versátil, que hasta para hacer negocios sirve en términos de ley, no lo digo, vean nada más la Ley General de Títulos de Crédito. El testamento es únicamente para yo manifestar mi voluntad de cómo quiero que que a mi muerte, dónde quiero que queden mis bienes. Medularmente esa es la finalidad de un testamento, nada más. Entonces, y el testamento le va a dar pie, apertura a un tipo de sucesión que es la sucesión testamentaria, que la sucesión, insisto, es darle cumplimiento a los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Entonces, sí son figuras total y tremendamente diferentes, que en algún momento dado de una de ellas se pudiera tener provecho porque pues hay bienes y esa es otra cosa diferente, ¿no? Y por eso digo, para no confundir, yo nada más le llamo con fideicomiso patrimonial. Es un fideicomiso patrimonial que tiene un fin hereditario. Pueden haber también fideicomisos de personas morales que se mete el patrimonio ahí para proteger los intereses de los accionistas, ¿eh? O sea, el fideicomiso es una chulada, o sea, recomiendo que la estudien. Es una herramienta de productividad. Digo, sí hay muchos que se mencionan en el mercado, como mencionaba, ¿no? O sea,
Pero no, si ustedes la estudian van a ver que tiene una productividad impresionante y siendo cabal y estrictos en establecer lo que la ley dice, ¿no? A lo mejor a alguno que no le gustó, a mí me pasó, fíjate, a mí me pasó, digo, tengo muchísimos años de manejar el fideicomiso y a mí me pasó en un examen de oposición, ¿no? En donde, pues bueno, quien tenía la directriz de eso, pues sí conocía el fideicomiso, sí lo había estudiado, por supuesto, pues me encomendaron hacer un trabajo de fideicomiso, que presenté 2 trabajos y un fideicomiso un trabajo con 2 fideicomisos, ¿no? Para efectos de construcción, etcétera. Entonces, pues era obvio y se notaba, ¿no? Que la persona que supuestamente estaba evaluando el trabajo que había yo hecho de la oposición, digo, creo que nadie es todólogo, pero sí hay que respetar cuando alguien domina algún tema, ¿no? Y si yo no lo domino, pues tan sencillo, pues no lo domino, vamos a platicar, pero vamos a conversar, ¿no? Y se veía que, pues, aunque decía que sí, se ensalzaba de algunas cosas, pero su vida había hecho un fideicomiso, ¿no? O sea, no, ni redactado, ni diseñado, ¿no? Muchas veces copian y pegan y ajustan, pero diseñar, crear, redactar un fideicomiso, pues ya no cualquiera, ¿no? Que tú lo diseñes, que tú hagas bueno, vamos a llamarle para efectos de ahorita ese contrato de fideicomiso, ¿no? Diseñarlo, estructurarlo, tener esa estrategia por la cual la finalidad, qué va a decir, qué no va a decir, que lo vaya a acreditar, que lo vaya a aceptar el comité fiduciario. Hay un comité, no nada más porque lo lleves ya te firma, sí, no, hay un comité fiduciario que te valora tu fideicomiso, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y no todos los bancos te aceptan fideicomisos para hacer actividades empresariales, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchas cosas que tienen que ver con esa figura que es fantástica. De verdad les invito a que pongan mucha atención, mucho estudio en esas figuras, ¿no? Que de repente como que no las volteamos a ver porque ya alguien dijo que son feas. Son figuras que para tranzas, ¿no? Y eso no es cierto. Están en el derecho y el tema es que ha habido gente que lo usa para mal, pues por supuesto. El policía usa la pistola para cuidarnos y otra gente usa para matar a la gente y para robar, ¿no? Entonces, no es que el arma sea buena, sea mala, sino para qué la usas, ¿no? ¿Cómo lo estás usando? Si de repente un violador se escapa y le disparas con la pistola, usted, qué bueno, porque era un violador, era un esto, era lo otro. Bueno, entonces el arma fue para algo bueno, para algo malo, ¿no? Entonces, pues en fin, o sea, todos tenemos ahora pues igual, si en la sociedad dice, era para algo bueno porque era una lacra para la sociedad, sí, pues ahora pregúntenle a su mamá de esa persona si fue bueno o fue malo, ¿no? Entonces, ahí viene donde se establecen muchas cosas, ¿no? Fue bueno, fue malo, y todo depende de que sea algo que se mire, la posición que tengas, ¿no? Hay que tener esa cuestión ecléctica también en el tema de los negocios, no tener cuestiones, paradigmas y mucho menos seguir lineamientos y cosas como esas. Lineamientos que la ley nos dice, por supuesto, pero no lineamientos que son paradigmas. Entonces, pues en ese orden de ideas, pues bueno, son varias formas que un empresario pudiera manejar su patrimonio. En el caso de ahorita, esa administración de patrimonio va dirigido a lo que es el testamento. Yo les invito a que lo revisen. Es una figura muy, muy, muy productiva, tremendamente productiva. No sé, hay igual una pregunta más. Dice Miriam Ramos Cerón, yo me casé por bienes separados. A mí me dio mi mamá casa y terreno, pero vi en la escritura que fue según por compraventa. Entra si algún día me divorcio. A ver, quiero pensar que su mamá le dejó un inmueble, pero en el contrato se estableció que fue por compraventa, que no se lo donó. O sea, como que usted le debe la casa a su mamá. Quiero pensar que así es el tema, ¿no? Porque se está previendo si algún día se divorcia, ¿no? Y que, bueno, que la casa no quede. Pero aquí dice, si se casó por bienes separados, pues bueno, por bienes separados ya no se da el tema de la copropiedad para efectos de el régimen matrimonial en los términos generales, a menos que en las capitulaciones ustedes hayan hecho alguna precisión respecto de que algunos bienes sí, algunos bienes no, con lujo de detalle. Por ejemplo, si estamos por bienes separados, pero pues con nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra emoción, el entusiasmo de crear nuestra familia, entre los dos compramos una casa, ¿no? Bueno, podemos establecer que los bienes adquiridos de manera conjunta guardarán, y eso es en la capitulación, aun cuando tengamos un régimen de separación de bienes. No es común, posiblemente eso no esté. Entonces, si es separación de bienes, ahora sí que cada quien uno con su osito de peluche
y el otro también con cito de peluche, ¿no? Cada quien, no comparte. Entonces, en ese orden de ideas, haya sido por donación o haya sido por compraventa, no incide ese inmueble. Si fue por compraventa, pues sí incide, porque de alguna forma se genera, había que ver montos y muchas cosas, ya más especificaciones, pero había la posibilidad de generar un ingreso para su mamá, depende del inmueble, montos y varias cosas, y que se haya pactado y se haya buscado el beneficio de la enajenación de la casa habitación. Y por otro lado, pues bueno, se genera la obligación de pago y también el tema del impuesto de traslado de dominio. Pero bueno, las dos figuras operan, ¿no? Son válidas en el caso. Según la situación, pudo haber habido una mejor o que se acomode más, ¿no? Que sea más práctica, de mayor practicidad, cuando al final del día se logra lo mismo. A lo mejor la mamá al final del día dice, bueno, pues que no me la pague, le perdono la deuda. Bueno, es perdón de deuda o donación, son cuestiones diferentes, ¿no? Había que ventilar para efectos de que no se genere un ingreso para efectos fiscales, ¿sí? No es, si después a lo mejor hacemos una modificación contractual, bueno, pues a lo mejor ya es diferente a que digan, es que la deuda me la perdonó mi mamá, me la donó. A ver, espérame, te está perdonando una deuda, ¿sí? No te está donando. Cuidado, por aquello de que, si no me pagas, hija, no pasa nada, ¿no? Hay que ventilar muy bien esa cuestión para que en un futuro, divorciada o no divorciada, se genere un ingreso, ¿no? Ese es un tema importante. O sea, a lo mejor, en vez de proteger una situación, pues se descuidó otra parte en el ámbito fiscal que pudiera llevar a que nos genere un ingreso. Pues, amigos, ¿qué les puedo decir? Muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, un fuerte abrazo a nuestro amigo y querido maestro y compañero Salvador Rotter, y a él y a su familia. Ya comentamos al principio del programa, lamentablemente partió su señora madre. Un abrazo, amigo. También a todos ustedes les mandamos que se cuiden, cuídense mucho, cuiden a sus familias, que estén muy bien. Agradezco a todos mis compañeros que hacen posible que hagamos este programa, incluso ya un poquito también más holgado, con más tiempo. Muchas gracias. En nombre de nuestra facultad, de nuestro director, no soy la persona más adecuada, pero les agradezco que nos hayan acompañado. Los esperamos para el siguiente programa. Pues bueno, esto es Consultorio Fiscal TV. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buen día. Hasta la próxima. En déficit, con José Silvestre Méndez. Pronósticos económicos para México 2020-2024. ¿Cuál es la profundidad de la crisis económica que padece nuestro país? Como hemos comentado, la crisis económica del país se ha profundizado este año por la combinación del sistema capitalista a nivel mundial. La crisis es el resultado del funcionamiento del propio sistema capitalista y del conjunto de políticas económicas de los diferentes gobiernos del país. La semana pasada, el Banco de México actualizó su pronóstico económico para este año, señalando que el país sufrirá una contracción de la producción medida por el Producto Interno Bruto PIB de entre menos 8.3 hasta menos 12.8%. Algunos analistas indican que nuestro país padece una profunda crisis económica agravada por la crisis pandémica, que puede ser peor a la sufrida en 1932, derivada de la crisis mundial de 1929. En algún programa anterior, señalé que la caída de este año puede ser de menos 10% para el año. En todo caso, es una grave crisis que requiere de medidas drásticas de política económica que aún no se ven. La discusión que se da en círculos financieros y en la esfera pública es ¿cuánto durará la crisis? ¿Qué tipo de crisis será? ¿En V o en U? Es decir, por un lado, tenemos que la caída de la producción, en especial del sector industrial y del sector servicios, es brutal. Hay una profunda disminución de las actividades económicas, lo que repercute en menor empleo formal, aumento del empleo informal, disminución de las exportaciones y las importaciones, aumento de la violencia y del crimen organizado, ligado a la falta de oportunidades económicas en muchas personas
personas, en especial los jóvenes. Si no hay un cambio importante en la política económica del llamado gobierno de la Cuarta Transformación, la situación puede empeorar. Planteo dos escenarios. El primero, inercial, que implica que se siga haciendo lo mismo y que no cambien las políticas gubernamentales. En este caso, pienso que la crisis tendrá una forma de U, donde la recuperación puede tardar varios años, quizás hasta 4, es decir, todo el sexenio, lo cual implica que el crecimiento económico sexenal será de 0, con terribles consecuencias económicas, sociales y políticas. Esperemos que eso no ocurra. El segundo escenario es que el gobierno actual convoque a la nación para desarrollar y aplicar un plan emergente ante la crisis. Especialmente debe haber una negociación con los empresarios, los inversionistas, los sindicatos, las universidades y los principales grupos de poder e influencia para trabajar en pro de la recuperación económica. En estos momentos, la economía mexicana requiere del incremento de la inversión de todo tipo, privada, pública e incluso externa, pero también se necesita aumentar el consumo, tanto interno como externo, promoviendo las exportaciones y el turismo que llega a nuestro país. Propongo que el gobierno federal negocie con los empresarios para promover la recuperación económica a través del incremento de la inversión. Aunque el consumo es importante y hay que fomentarlo, se debe insistir en que la inversión es el motor del sistema capitalista, que tiene un efecto multiplicador sobre las diferentes variables económicas. Insisto, si no hay negociación con las diversas fuerzas económicas del país, la profundidad de la crisis puede ser dramática, con graves consecuencias, entre las que destaco el desempleo, el incremento de la informalidad, la violencia y el aumento de la pobreza y la marginación para mucha gente que no tendrá oportunidades ante la crisis. En déficit, con José Silvestre Méndez. En su edición 745, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención del lavado de dinero. En primera instancia, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador nos habla sobre las consecuencias fiscales que generan los acontecimientos provocados por casos fortuitos o de fuerza mayor, como el de la pandemia originada por el COVID-19. Mientras que Arturo Morales Armenta explica puntualmente el tratamiento fiscal para la tributación de ingresos de personas físicas que deriven de bienes de copropiedad en sus diversas variantes. Por su parte, Humberto Cruz Hernández aborda el tema de la devolución del pago de lo indebido, analizando la jurisprudencia por contradicción de tesis, que al respecto emite el Pleno en materia administrativa del primer circuito. Además, podremos encontrar artículos relacionados con los contribuyentes híbridos, la certificación de los contadores públicos y el TEMEC, los aspectos legales y fiscales en reducción del capital y pago de dividendos, la sustancia económica de las NIF en materia fiscal, la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y la ampliación del régimen del sector primario, incluyendo industrialización y comercialización de productos, así como las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación como cada quincena. Estos y otros temas de gran interés en el número 745 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.